¿Cómo están mis queridos estudiantes? Buenas tardes. Eh, Hoy voy a hablar de ustedes de un tema, el tema 7, el tema que nos toca es el cuento, ¿ya? ¿Cuáles son las características? ¿En qué clases de cuentos se clasifica? ¿Cuál es la estructura de un cuento? ¿Qué es un cuento para empezar? Es una narración breve, relativamente corta, porque el cuento corto el cuento corto tiene hasta 10 hojas, ¿no? Y eh, un cuento un poquito más extenso tiene de 10 para arriba, el cuento largo, ¿no? Entonces, el cuento es muy diferente de una novela es muy extensa, el cuento en cambio es corto, va al grano, habla de un solo tema, en cambio una novela como que tiene varias temáticas. En el cuento no se da tantas explicaciones de los detalles, de los personajes, lo que sienten, sus emociones, qué piensan, no. El cuento narra la historia y es claro, es breve, ¿no? Eh, Después, ahora voy a pasar a compartir, bueno, las clases de cuentos que hay son, por ejemplo, los cuentos policiales, los cuentos de hadas, los cuentos ficticios, los cuentos de terror, en fin, hay los cuentos religiosos, hay tantos tipos de cuentos de acuerdo a la temática, de acuerdo a la clase, de acuerdo a lo que hable el cuento, se clasifica, ¿no? Alguno de estos, ¿no? Yo les voy a compartir un video, dura 5 minutos, se lo voy a compartir enseguida. El cuento y sus definiciones. Siempre me gusta compartir. Vemos que es el... Esperando un ratito, creo que no. Voy a activar compartir sonido para que ustedes lo escuchen también. Cuento, su historia y características. Si están listos, entonces comencemos. Un cuento es una narración corta de hechos que pueden ser ficticios o basados en situaciones reales y que se utiliza con la intención de entretener, impactar, divertir y enseñar. El cuento nace prácticamente con la humanidad, en el momento en que se aprendió a comunicarse utilizando el lenguaje verbal y se tuvo la necesidad y el deseo de expresar cualquier acontecimiento que ocurriera a lo largo del día, fuera para contar dónde se había encontrado un manantial, cómo se había sobrevivido a un peligro o simplemente enseñar a realizar cualquier actividad. Desde ese momento, el cuento empieza a formar y a contar la historia humana. Durante mucho tiempo, el cuento formó parte de la tradición oral, pero con el desarrollo de la escritura se logró plasmar y recopilar de forma uniforme y definitiva gran variedad de relatos provenientes de esta tradición, así como también se empezaron a producir nuevas narraciones. Obviamente, se perdieron muchos relatos en las culturas en las que se tardó en desarrollar o en implementar un sistema de escritura. Una de las primeras y más famosas recopilaciones de cuentos son las Mil y Una Noches, en las que se recogieron los cuentos tradicionales del Oriente y algunos de ellos se remontan a varios siglos antes de Cristo. Sin embargo, el cuento tal y como lo conocemos y disfrutamos hoy surge alrededor del siglo XIV, con la publicación de obras que contenían una serie de relatos cortos. Las más populares y reconocidas son el Decamerón de Giovanni Boccaccio y los cuentos de Canterbury del inglés Geoffrey Chaucer. La palabra cuento proviene del latín computon o computaren, que hace referencia al hecho de enumerar y contar objetos, aunque luego pasó a emplearse para enumerar hechos y narrar historias. Sin embargo, el contar objetos y contar historias no son conceptos totalmente diferentes. Un ejemplo de esto es la costumbre de contar ovejas para dormirse o de contarle una historia a los niños con el mismo fin. Las principales características del cuento son brevedad,
concisión, elemento imaginativo y ánimo de moraleja. La brevedad es necesaria para mantener en suspenso al lector y buscar que no abandone la lectura hasta el final. Un cuento es como una buena fotografía y debe ser contado de tal manera que produzca en el lector un efecto que no pueda olvidar fácilmente, para que lo pueda recordar y contárselo a otras personas. Un cuento debe ser conciso, por eso no puede perderse en detalles que no sean importantes para la historia. La imaginación debe transportar al lector a un mundo donde él también pueda participar, ya sea como un personaje o como un testigo activo. Y los cuentos deben tener la intención de que el lector, inmediatamente después de leerlos, reflexione y saque sus propias conclusiones. Muy bien. Entonces, ese era el video que les quería compartir sobre el cuento. Les voy a pasar al WhatsApp enseguida el tema que preparé para que ustedes desarrollen 5 preguntitas. Se las voy a escribir aquí, ustedes van a pausar el video y van a copiar las preguntitas, ¿ya? Cuestionario, tema 7. La pregunta 1, para empezar, que es el cuento. La pregunta 2 sería características. Pregunta 3. Nombra las clases de cuentos que hay. Número 4. ¿Cuál es la estructura del cuento? Pero no me comió ni una palabra, voy a tener que leer por escribir rápido. ¿Cuál es la estructura del cuento? Hay signos de interrogación y Y finalmente la pregunta 5, a ver si me pueden responder. La pregunta 5, ¿dónde nace el cuento? ¿Ya? ¿Ya? Este cuestionario ustedes lo pausan el video, escriben, son 5 preguntitas, por favor las desarrollen en la parte de actividades. Les voy a compartir el tema al WhatsApp. El tema ustedes lo van a hacer en la parte de tema. Este cuestionario en la parte de actividades, por favor, ¿ya? Son solo 5 preguntas. Voy a habilitar el WhatsApp para que ustedes puedan mandar mensajes, ¿ya? Y puedan, de lo que van a hacer de este cuestionario, 5 preguntas, le sacan una foto y me envían la foto al grupo. ¿Listo? Me responden lo que ustedes han entendido. Y abajo de su fotografía me ponen niñita Nicole Pérez. Es decir, ¿no? Entonces, abajo de la foto, para que yo sepa de quién me está enviando esa foto, ¿ya? En la parte, me mandan al grupo, por favor. Y voy a darles un plazo, pensaba les voy a dejar hasta las 6 de la tarde abierto el grupo para que ustedes tengan tiempo de responderme, verlo el video bien, reflexionar. Y como les dije, de aquí, de esta semana que viene a la siguiente, voy a hacer control de carpetas y ahí tiene que estar este tema en la parte de tema. Sería el tema 7. ¿Listo? Entonces, con eso terminamos. Espero que ustedes hayan podido entender y cualquier consultita estoy presta a escucharlo. ¿Listo? Muchas gracias. Hasta luego.